Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con los medios del grupo Telemicro. Nos place sobremanera presentar la entrevista con el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, en una entrevista simultánea en exclusiva para Telemicro, Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional, Telemicro HD, Telecentro Canal 13, Digital 15 y una red de emisoras en todo el país. Ahora nos conectamos todos los matinales de los medios del grupo Telemicro, doctor Fernández, que está integrado por Cristian Jiménez y Geomar García de A Diario, por Ulises Jiménez y Ana Mercy Otañez de Despierta RD, el 15, 13 y por el Canal 5. Entonces están Geraldino González, Loreni Solano, Laura Castellanos, Alberto Caminero, que llevaremos esta entrevista desde aquí, desde este set, pero a través también del programa La Opción de la Mañana estarán Gustavo Olivo, Johnny Vázquez, Mayra Ogando, Bienvenido Rojas y William Capellán. Le damos la bienvenida, doctor. Qué gusto y qué placer que hayas aceptado esta entrevista. Bienvenido, presidente. Bienvenido. Buenos días, Saludos. muchas gracias por tan gentil invitación y un honor para mí participar con ustedes. Este es un honor poco común, presidente, que usted venga a programas de opinión. Aquí nos empatamos rápido porque son 4 además de todo, pero la verdad es que es poco común verlo en esta faceta de entrevistado. Y es interesante que suceda apenas 6 días de las primarias simultáneas. Anoche usted estuvo en el Cibao, específicamente en Santiago, y es interesante ver cuál es la medida y la temperatura que usted le ve a este proceso ya con tanta cercanía a este domingo 6 de octubre. Sí, con respecto a la no comparecencia frecuente, yo creo que es un poco el rol de expresidente, que se parecen a los jarrones chinos. Todo el mundo los aprecia, pero no sabe dónde colocarlos. Entonces, bueno, y eso crea esa dificultad de estar siempre en el medio. Pero, en efecto, estando ya en el conteo regresivo de estas primarias abiertas en el PLD, pues es, digamos, una obligación venir a los medios y explicar exactamente dónde estamos. Y diría que en esta recta final, Laura, estamos muy bien posicionados para ganar cómodamente las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Las distintas mediciones que se hacen, las que hacemos nosotros internamente, más las actividades que realizamos, que son nutridas, compactas, son multitudinarias. Yo incluso en estos días he dicho, esto no parece la recta final de un proceso electoral, me parece como el primer día de una revolución triunfante, porque digamos la algarabía, el regocijo, el entusiasmo que noto es como el primer día de una revolución triunfante. Pero Eso es importante. usted en cada uno de sus actividades políticas de las últimas 2 semanas ha recalcado una expresión: vamos a derrotar el dinero, la arrogancia y la prepotencia. ¿Usted se refiere a el gobierno de Danilo Medina o específicamente al presidente Danilo Medina? No, el poder por naturaleza es arrogante, el poder por naturaleza es odioso. ¿Por qué? Porque los que no están en el poder miran eso como un privilegio. Entonces hay gente dentro de los gobiernos que enfatizan ese aspecto de la arrogancia. Otros creen que el dinero lo puede todo. Y yo digo, la fuerza del pueblo está por encima de todo eso. Digamos, el poder siempre radica en el pueblo. Y en efecto, hemos creado una fuerza de más de 2 millones de personas en estos momentos, que digamos, se constituyen en mayoría electoral dentro del PLD, y eso es lo que posibilita el hecho de que no teniendo ninguna herramienta de poder estatal, solamente apoyándonos en ese respaldo del pueblo es que vamos a ganar los comicios del próximo 6 de octubre. Interesante esto. Usted sabe que yo creo que para iniciar bien esta entrevista sería interesante recalcar su parecer sobre el voto automatizado de la Junta, sobre todo después de que la semana pasada una figura a la que nosotros le tenemos muchísimo respeto y credibilidad, el senador José Rafael Vargas, denunciara de unos supuestos hackers rusos
que estarían llegando a República Dominicana para invalidar o alterar el proceso de las primarias, cosa que la Junta ha dicho en reiteradas ocasiones que es imposible porque los equipos no están conectados, pero al mismo tiempo de la transparencia que existe y que se ha manifestado inclusive por parte suya. ¿Qué piensa usted en este momento del voto automatizado de la Junta Central Electoral? Sí, mire, le voy a transmitir una experiencia personal y luego paso al caso nuestro. Cuando yo fui a Venezuela en diciembre del 2015 a unas elecciones congresuales, el sistema de votación en Venezuela era automatizado, pero al mismo tiempo con el voto físico. Y la oposición nos decía, quisiéramos que efectivamente el voto físico pudiese cotejarse con el voto electrónico y que haya armonía, que haya coincidencia entre lo físico y lo electrónico. Y efectivamente el Consejo Nacional Electoral Venezolano apoyó la tesis del voto electrónico y el voto físico, el cotejo del voto físico con el electrónico. Resultado, que una oposición que se sentía pesimista, que creía que no podía competir con el gobierno, obtuvo mayoría electoral. Se convirtió en mayoría parlamentaria como consecuencia de que hubo seguridad en el sistema de votación. En el caso nuestro, yo he reconocido cuando la Junta Central Electoral nos hizo la presentación en la Casa Presidencial del PLD, yo acogí con beneplácito el hecho de que fuese un sistema automatizado de votación. Pero al mismo tiempo dije, pero qué bien que esto pueda ser refrendado por el voto físico. Y es que, en efecto, de lo que se trata de un proyecto piloto, lo ha dicho la propia Junta Central Electoral, un proyecto piloto que si sale bien se aplicaría en las generales de mayo del 2020. Ahora bien, es automatizado, pero cuando el elector toca la pantalla y termina su proceso, le sale un voto físico. ¿Qué hace con el voto físico? ¿Lo tira al zafacón? ¿Se lo lleva para su casa? No, lo deposita en la urna, con lo cual se supone que algún valor político electoral tiene. Entonces, la propia Junta dice que lo que hará es un escrutinio aleatorio de un 20% de esos votos. Pero resulta que es 10% para la parte presidencial y 10% para el resto. A nosotros nos parece que no es una muestra significativa. Es un cotejo, no es que el voto sea físico, será electrónico, pero que coteje con la parte física para tener mayor certidumbre. Y eso, fíjese, esa es la misma recomendación que ha hecho ahora el grupo universitario convocado para hacer la auditoría. Ellos dicen, recomendamos construir un procedimiento de selección muestral de las mesas de votaciones a ser auditadas mediante conteo físico del voto versus el electrónico. Este procedimiento debe asegurar que se controla la no divulgación de información previa a la realización del proceso. Pero lo importante es que los expertos de universidades consultados recomiendan construir un procedimiento de selección muestral de las mesas de votaciones a ser auditadas mediante el conteo físico del voto versus el conteo electrónico. Esa es la recomendación de ahora, de este fin de semana. Y por su parte, la Junta, en reuniones que tuvo con delegados de partidos, resolutó esto: aprobar el uso de la solución informática para la automatización del voto que ha sido diseñada y desarrollada por la Junta Central Electoral, la cual será puesta en práctica como proyecto piloto durante la celebración de elecciones primarias simultáneas de partidos políticos que tendrán lugar el 6 de octubre y que a partir de sus resultados, de lo que va a pasar el próximo domingo, podrá sustentarse en las venideras elecciones del año 2020. De manera que la propia Junta reconoce que es un experimento, es un proyecto piloto y todos queremos que salga bien. Y para que salga bien, qué bueno que haya una prueba física que sustente la prueba electrónica. Eso le da mayor certidumbre y mayor transparencia al proceso Presidente electoral. Fernández, el precandidato presidencial Gonzalo Castillo hizo una propuesta en el sentido de que se hiciera un pacto para que cualquiera de los ganadores de la primaria respetara los resultados. Usted mismo respondió que dentro del Partido de la Liberación Dominicana ya no se respetan los pactos por el caso de la Cámara de Diputados. Ahora bien, dentro del PLD había un principio, no sé si estará vigente, de respetar el centralismo democrático, que es la subordinación de las minorías
a las mayorías. ¿Estaría usted de acuerdo con que se aplique ese principio dentro del resultado de las primarias, que no va a contar el PLD, sino que va a contar la Junta Central Electoral? Mire, con respecto a lo primero, la propuesta del pacto, qué bien, qué bueno que pudiese ser así, pero el pacto, que siempre se ha entendido como acuerdo entre caballeros, requiere de confianza, requiere de credibilidad. Si hemos suscrito pactos para luego violarse, esa confianza se pierde, no hay credibilidad. Por tanto, apelar a la suscripción de un pacto cuando no se respeta lo anterior, o cuando en un pacto previo se ejecuta todo lo que a uno le conviene, y cuando viene la otra parte a ser ejecutada, el pacto se califica como atraco. Entonces eso no es posible. Yo creo que para sustentar un pacto tiene que basarse en la confianza entre los actores políticos, en la credibilidad. Y por eso es que nunca puede violarse un pacto. Todo pacto tiene que ser honrado, en razón de que esa es la base de la confianza que se requiere para suscribir pactos ulteriores. La política siempre es conflictos, la naturaleza de la política es el conflicto. Y los conflictos se resuelven mediante acuerdos, mediante pactos, pero se requiere que haya esa credibilidad y esa confianza. Presidente. Por eso esa propuesta en estos momentos no resulta. Y en cuanto al centralismo democrático, ese es el principio, pero ahora estamos en una competencia y no se pueden imponer reglas a los que están compitiendo más allá de lo que establecen los mecanismos electorales. Por consiguiente, no es un tema de minoría que se subordina a mayoría, sino simple y llanamente respetar las reglas del juego democrático en estos momentos. Sin embargo, en este momento en que se habla de pacto y en que hemos visto que se habla de que el poder está por encima de todo dentro de lo que son estas primarias, a mí me gustaría saber cómo usted va a hacer a partir del día 7 con esa otra parte, con la que primero no se ha firmado ningún pacto porque se viola, y segundo porque me imagino que serán necesarias al momento de solidificar su candidatura si usted se alza con la nominación. Mire, yo le diría, la experiencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana es que una vez superados los conflictos y las diferencias, el partido se reunifica. ¿Qué es lo que quiere el Partido de la Liberación Dominicana? Ganar las elecciones. Ganar las elecciones porque hay un compromiso con la sociedad dominicana de continuar una obra de progreso, de avance y de bienestar. Pero también están los intereses de los propios miembros del PLD, que tienen un empleo en el Estado. El compañero humilde de Nigua que trabaja en aduanas quiere seguir trabajando en aduanas. Y por consiguiente él aspira que esas heridas que se han podido ocasionar con motivo de una competencia, porque es que la democracia implica competencia y competencia es conflictos. Hay que acostumbrarse a eso. Pero una vez superado esa escena, esa etapa, entonces entramos en una fase de reunificación, fortalecimiento, y usted nos verá en las calles. Yo he tenido diferencias previas. En el 2015 yo no estuve de acuerdo con la modificación de la Constitución. Sin embargo, estuve en las calles respaldando al presidente Danilo Medina en su reelección. Porque al final, cuando las cosas suceden, el PLD siempre se unifica porque sabe que su compromiso es con la estabilidad democrática del pueblo dominicano. Presidente, volviendo al tema de la automatización del voto. Sí. He fijado una posición. El senador Vargas habló de hackers rusos. El administrativo Peralta habló de unos mexicanos que habían campaña sucia contra el candidato Gonzalo Castillo. Pero en este contexto, ¿qué satisface a su precandidatura de parte de la Junta Central Electoral? Porque la Junta ha dicho es satisfactorio, término que a mí me parece un poquito insuficiente a la hora de un proceso, pero es satisfactorio, dicen las universidades. Eso es como un 70 o un 75 en nota. ¿Qué satisface su precandidatura? ¿Van el día 6 con lo que ha planteado la Junta Central Electoral o esperan una rectificación? Porque el presidente de la Junta ya ha dicho fue aceptado por los partidos y se presentó a los precandidatos. Y eso es una realidad. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Es la transmisión de los datos en lo que está la duda porque los equipos no están conectados. Eso es cierto. Sí, ¿Qué satisface su precandidato? Primero, una aclaración, porque es que yo pienso que en los medios se ha reflejado una cosa que no se ha planteado. No es sustituir el voto electrónico por el voto físico. Cuando yo veo que dicen, se oponen al conteo físico, nadie está hablando que el conteo sea físico. Lo que se está diciendo es que tiene que darse el cotejo
de la votación física con la votación electrónica. Entonces, el 20% no es para la presidencial, es 20%, 10 para presidencial y 10 para el otro. Eso nos parece insuficiente. Creo que si se quiere una muestra de un 50% ya marca tendencia. Y puesto que se trata de un proyecto piloto, a la propia Junta Central Electoral le conviene que haya mayor transparencia y satisfacción de las partes envueltas, porque eso entonces garantiza que pueda fluir mejor para las generales del 2020. Eso no condiciona su participación. No, no condiciona nada. Al fin y al cabo la Junta es que arbitra, la Junta es que administra, pero nos parece que es un pedimento justo y correcto, para bien de todos, para bien de todos, y no contradice la propia esencia de lo que la Junta ha planteado. Ellos dicen, habrá una muestra aleatoria del 20% de las mesas escrutadas, voto físico con voto electrónico. Hernández, Nosotros le pediríamos solamente extenderlo. ¿Usted teme a un fraude electoral? No, yo creo que estamos ganados. O sea, es que es mucho poco. Nosotros vamos por lo menos a duplicar la votación de nuestro adversario interno. Presidente, Estamos hablando de siente- 70-30, como dice la encuesta. Eso es un escenario posible, 70-30. usted Estaremos en ese marco, en ese rango. ¿Usted siente, presidente, que hay uso de recursos del Estado por parte del candidato presidencial, precandidato Gonzalo Castillo, que estaría siendo utilizado en contra suya? ¿Cuál es el escenario en el que usted, dentro de esta competencia en un mismo partido, plantea la democracia está garantizada en lo fundamental, en esos elementos? ¿Qué usted opina sobre eso? Mire, yo no le voy a formular un alegato de acusación, pero sí le voy a decir lo siguiente. Si se involucra a ministros para que vayan por las distintas provincias a participar en un proceso electoral interno, ¿cuál es la razón de que ministros estén participando activamente? Usted deja eso en compañeros activos, ¿verdad?, en el partido, pero si ya son ministros, y eso significa el ministro de Hacienda y el administrador del Banco de Reservas, el de la DGI. Pero son dirigentes del PLD, presidente. Son dirigentes del PLD, pero son fundamentalmente ministros. Y por consiguiente, hacer uso de esa fuerza, exhibir ese poder, genera dudas. Si no se utilizan recursos del Estado, por lo menos siembra la duda. Incluso Y hay eso no conviene. algunos dirigentes que ocupan posiciones en el Poder Ejecutivo que lo están apoyando a usted. Lo que me parece fantástico, no me opongo a eso. Por eso yo Presidente, le digo, perdóneme ¿cómo manejar esa situación? Porque usted señala que ciertamente, y es verdad, Bueno. lo ideal sería que no participe nadie. pero Eso sería lo están- ideal, eso sería lo ideal. Pero le diré, todo el que está hoy día en el Estado está participando en favor más bien del candidato oficial, no a favor mío. Sí. El poder estatal está de aquel lado, no de aquí. Presidente, perdóneme que vuelva a sembrar la duda sobre la acción, el trabajo de la Junta Central Electoral. Ha dicho el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS que no es conveniente en este momento y que no le aporta nada positivo al proceso. La confianza del equipo del presidente Leonel Fernández está cimentada en el trabajo sistemático que ha estado haciendo la Junta y de los resultados que podría dar ese día. No estamos sembrando la duda sobre la capacidad de gerencia dice, de la Junta esa Central persona Electoral. dice Sí, que sembrar la duda, no dice que el equipo está en eso. claro, pero yo no quiero dar la impresión de que estoy sembrando la duda, Muy y por bien. eso la aclaro. Lo que decimos es, apoyándonos en la propia resolución de la Junta, se trata de un proyecto piloto, un plan piloto, donde se combina lo electrónico con lo físico. Porque si solamente se quería el voto electrónico, no había necesidad de emitir un voto físico que se deposita en la urna. No se hace, ¿verdad? O se dice, eso que sale, ese papel, usted se lo lleva para su casa, pero se deposita en una urna. Entonces, algún valor de utilidad política debe tener. ¿Cuál es? Contar, hacer cotejo. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se amplíe la muestra, porque un 10% no nos parece una muestra suficiente. Si ya existe el concepto de tener una muestra, ¿por qué negarse a ampliarla? Es un simple cotejo que da mayor certidumbre, da mayor garantía y Pero satisfacción. Leonel Fernández confía en esa Junta. En principio sí, confiamos en principio y confiamos en el sistema de votación, pero no está de más tomar en cuenta esta formulación que Doctor estamos haciendo. Fernández, llegó el momento de comunicarnos ahora con la opción de la mañana. Nuestros colegas de la opción de la mañana, la pregunta es de Mayra Ogando, quien tiene una pregunta para usted. Sí, saludos, doctor Fernández. Bienvenidos de parte de la opción de la mañana. Yo quiero hacer dos preguntas.
La primera es, doctor, me gustaría saber en estos momentos cuál es el nivel de comunicación que usted tiene con su entrañable amigo y compañero de partido, el presidente de la República, Danilo Medina. Y la otra es, ¿qué usted piensa de aquellos dirigentes PLDistas que ocuparon importantes cargos durante sus gestiones de gobiernos y que hoy se han convertido en sus más acérrimos críticos y se podría decir que detractores, e incluso algunos de ellos pidiendo su expulsión del partido? Bueno, con respecto a la primera parte, el presidente Danilo Medina y yo siempre hemos mantenido relaciones de amistad, relaciones muy cordiales, que se mantienen al día de hoy. El presidente y yo nos vemos y expresamos mutuamente nuestra amistad. Hemos tenido y tenemos diferencias políticas, pero sabemos colocar esas diferencias a un lado y la amistad es otra. Con respecto a la segunda parte de su pregunta, yo le diría, eso que usted ve que ha ocurrido, aconteció 4000 años antes de Jesucristo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, se encontró que ya sus partidarios adoraban a otros dioses, hasta un becerro de oro, ¿verdad? De manera que nada ha cambiado, la naturaleza humana sigue siendo la misma de 4000 años antes de Jesucristo. Escuchando eso sería escuchando esa posición suya, entonces sería interesante saber si usted se alza con la nominación presidencial nueva vez y va a dejar a sus compañeritos que estaban ahí en el partido, en el gobierno del presidente Medina, y que pueden tener conflictos porque para nadie es un secreto los problemas que hay con las denuncias de corrupción, el mal manejo en casos como el de Odebrecht, que viene de lejos, o como el de Punta Catalina, que la gente ha tenido siempre una creencia extraña. Y qué decir del narcotráfico. ¿Cómo usted va a actuar con esos compañeritos que antes le querían, que ahora no le quieren, pero que están en el problema y que estamos también en un gobierno del PLD? Mire, querer o no querer es un tema del poder. Depende por donde los vientos soplen. Usted conoce bien aquella anécdota de Napoleón cuando se fuga de la isla de Elba. Cuando se fuga, la opinión pública dice, acaba de fugarse el ogro. Bueno, pasan los días, entonces dicen, Bonaparte se encuentra en Grenoble. Pasan los días, Napoleón Bonaparte está acercándose a París. Y cuando llega a París, su majestad, el emperador Napoleón Bonaparte, acaba de hacer su entrada a la capital francesa. Entonces la opinión pública va cambiando en función de cómo el poder, cómo soplan los vientos en favor del poder. Ocurre lo mismo siempre. Usted utiliza mucho episodios históricos y habla de David contra Goliat y habla de que va a derrotar porque David derrotó a Goliat. Pero también usted sabe que la historia se repite unas veces como comedia y otras veces como tragedia. Principio marxista, 18 primario de Luis Bonaparte. Exactamente. ¿Usted cree, no, esa actitud suya frente a la población de considerarse débil, no le crea precisamente acciones negativas? ¿Usted considerarse el débil? No nos consideramos el débil, sino el retador, es lo contrario. Es decir, aquí hay una exhibición de poder, ministros, alcaldes, senadores, diputados, frente a nosotros que no tenemos nada. Aparentemente no tenemos nada, porque tenemos pueblo. Entonces, alguien dijo una vez recientemente, el poder no se desafía. Toda la historia de la humanidad es el desafío permanente al poder. ¿Y quién desafía? A los pueblos. Entonces, eso es lo que pasa con David frente a Goliat. Goliat desafió al pueblo de Israel, lo desafió, se aparecía durante 40 días desafiando y difamando a su Dios. Entonces, de entre su fila aparece alguien que no se esperaba, un adolescente, sin ninguna experiencia de guerrero. Y ese, tan solo con un tirapiedra, que allá le llaman una onda, pero aquí es tirapiedra, ¿verdad? Le tiró una piedra y se la pegó en la frente y se desplomó. Entonces, eso lo que significa es que el poderoso no siempre se impone, que el rico no siempre se impone. Presidente. Que también los de abajo. La guerra de Vietnam, ¿qué fue? Usted se imagina un pueblo diminuto, venció a los franceses en la guerra de Dien Bien Phu y los norteamericanos no pudieron derrotarlo. La independencia de República Dominicana, ¿cómo empezó? Con 9 personas. 9, eran minoría, y esa minoría logró la independencia de la República. Entonces, eso de que yo soy fuerte y soy poderoso frente a un débil, no es el caso.
El caso nuestro es el retador, el que viene de abajo. Usted ve la película Rocky, la energía que genera, la fuerza de inspiración que es venir desde abajo y triunfar. Pues eso es lo que se da con David y Goliat. Presidente Fernández, usted en sus recorridos muy recientes ha prometido una serie de obras que realizaría en caso de ganar las primarias y posteriormente ganar las elecciones. Entre ellas la extensión del metro a Los Alcarrizos, Pedro Brán, a San Luis, etcétera, entre algunas obras. Sí. Pero nos llama la atención, por ejemplo, recientemente se dieron a conocer unos datos sobre los altos índices de evasión de impuestos en la República Dominicana. Por ejemplo, se habla de una tasa de evasión de un 60% a nivel general y de un 43% a nivel solamente de ITEVIS. Y nosotros preguntamos, bueno, pero ¿de dónde se sacarían esos fondos? Bueno, fíjese, hay proyectos de infraestructuras que tienen que hacerse mediante mecanismos de concesiones, alianzas público-privadas, inversión extranjera directa. No todo puede salir del fisco dominicano porque los recursos no dan. Esos grandes proyectos inevitablemente tienen que tener propias fuentes de financiación más allá de lo fiscal. Ese nivel de evasión a que usted se refiere también tiene mucho que ver con el alto índice de informalidad de la economía dominicana. Por eso es importante lograr la formalización, sobre todo de pymes, algunas pymes que están en un estado de informalidad, tan pronto puedan ser incorporadas, adiestradas. El beneficio para ellas es que podrán tener acceso al crédito bancario. El beneficio para el Estado es que van efectivamente a contribuir con el fisco. Nosotros tenemos un problema en República Dominicana y es que la presión fiscal en nuestro país está por debajo de la media latinoamericana. La nuestra llega a 14.7%, América Latina promedio 20%, países como Brasil 38%, Argentina 35%, Chile 35%. Entonces, el problema nuestro hay un tema de fiscalidad. Está pendiente suscribir el pacto fiscal. Estoy seguro que eso le corresponderá al próximo gobierno, pero ha habido mucha discusión, ya ha habido mucho avance respecto de cómo abordar el tema. Va a requerir de mucha asistencia técnica, porque lo cierto es que la economía dominicana descansa en un modelo de incentivos que para poder atraer inversión extranjera no pueden ser desmontados de la noche a la mañana, porque entonces le quita competitividad a las empresas dominicanas. Pero entonces, ¿por dónde captar este mayor nivel de ingresos fiscales? Será el gran dilema. Presidente, permítame primero saludar al nutrido grupo de dirigentes que le acompaña. Hay que decir que tenemos a las principales cabezas de la campaña que han estado con usted en todos los recorridos y que están aquí también en el estudio, así que bienvenidos todos, sin el compromiso de saludarlos individualmente por razones evidentes. Pero partiendo, ahí están algunos de ellos. Pero partiendo de la composición de todos esos acompañantes presidentes, también quisiera hacerle una pregunta que le he hecho a otros precandidatos respecto a cuáles serían las expectativas de un eventual gabinete de Leonel Fernández ya en pleno siglo XXI respecto a la participación de la mujer. El PLD se ha caracterizado en sus gobiernos por tener gabinetes que son marcadamente masculinos. ¿Pudiéramos esperar un gabinete distinto? Pero eso va cambiando y hay más conciencia dentro de los compañeros de la dirección y en todo el partido de colocar a más mujeres en distintos cargos. Así que sin dar nombres específicos, les diría que sí, habrá un mayor número de mujeres participando en un gabinete de nuestro gobierno. Interesante eso. Y yo me voy ahora a una frase que usted hizo popular aquí en República Dominicana. El PLD es una fábrica de presidentes. Si el PLD es una fábrica de presidentes, ¿por qué solamente ha tenido 2 presidentes en los últimos 20 años? Bueno, pero fíjese, el tema es brindar oportunidades para que sean. Si no recibe el respaldo ya es otra cosa. Pero ahora mismo, ¿cuántos aspirantes habían? 8 o 9. Ajá. Entonces, han tenido la oportunidad de participar. Otra cosa es que reciban el apoyo. Entonces, el tema es generar oportunidades. Es una fábrica de presidentes, una fábrica de senadores, una fábrica de diputados, porque se brinda la oportunidad de poder ser.
Ya el resto de conquistar el apoyo obedece a otros motivos. Dentro de esa misma pregunta, ¿por qué usted quiere volver a ser presidente y qué sería diferente en un gobierno suyo? Si usted llega a ser presidente en el 2020, ¿qué sería diferente? No solamente en el ámbito de la participación de la mujer, el gabinete suyo estaría compuesto por las mismas personas que lo han acompañado en gobiernos anteriores. ¿Cómo nosotros podemos percibir cuál sería el eje de su gobierno? Inevitablemente un próximo gobierno nuestro implica renovación. Implica renovación de ideas, renovación de conceptos, renovación de prácticas, renovación de personas. Es renovación. ¿Y qué nos proponemos? Una segunda ola de transformaciones en la República Dominicana en 3 ejes básicos: democracia, modernización y progreso. Una segunda ola de transformaciones en esos aspectos. ¿Cómo fortalecer la institucionalidad y la gobernanza democrática en República Dominicana? ¿Cómo continuar un proyecto de modernización y transformación económica, social, en 3 ejes: competitividad, productividad e innovación? Y en la parte social, el carácter incluyente que ésta debe tener. De manera que eso es lo que nos motiva a completar un ciclo de transformaciones en República Dominicana, es la causa fundamental que me motiva a participar. Alguien me ha preguntado, pero si usted habló de una fábrica de presidente, ¿por qué usted está ahí? Porque yo no estoy excluido de la fábrica. Yo también soy parte de la fábrica. Presidente, importantes miembros del comité político desistieron de aspirar a la nominación presidencial, alegando que la fuerza del poder, los recursos del Estado que manejan pues los que están gobernando les hizo sucumbir. ¿Qué opinión le merece la posición de ellos? ¿Si ha habido algún acercamiento hacia el secretario general de su partido, Reinaldo Pared Pérez, y el señor Carlos Amarante Baret? Específicamente a esas 2 figuras que son parte influyente del comité político y son políticos que han estado trabajando 24/7. Sí, he tenido contacto más bien con doña Ingrid, la esposa de mi apreciado amigo Reinaldo Pared Pérez, y parte de la fuerza de Reinaldo pues se ha ido integrando con nosotros. Con Carlos Amarante Baret, pues no he tenido ningún contacto, no he tenido ninguna relación, pero yo estoy seguro que después del 6 de octubre pues volvemos a reencontrarnos. ¿Otras esposas? ¿Otras esposas? No, sí. Hasta ahora no. Y Laura habló... ¿No se sumará? Bueno, ¿no se sumará? Ha habido llamadas telefónicas de otras esposas, pero no puedo revelar eso. Y hablando de esposas, ¿en qué momento la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández decidirá o dirá públicamente a la República Dominicana o endosará su apoyo al esposo que va a esta contienda? De hecho, le guardamos un asiento aquí especial a doña Margarita y lo ha dejado en blanco. ¿Cómo va? Porque anda por Italia. Es que anda por Italia. Pero ella va en algún momento... Mire, usted puede estar segura que su corazón está aquí. ¡Ay! Pero la otra parte, digamos, el momento en que lo haga, lo hemos pensado muchas veces, si es conveniente, si no es conveniente, que intervenga. No quiero cambiar sin el corazón de ella. Su corazón de ella, claro, está en este proyecto. Y la decisión también de ella de hacer ese apoyo está... ¿Se lo ha manifestado? Sin duda alguna. Presidente. Eso no está en discusión. No está en discusión. Presidente Fernández. Mañana fuera. Recordamos que en su primera... Creo que se lo den, mañana fuera. En su primera aspiración a la presidencia de la República, y voy a poner un tema que siempre ha estado en el tapete en la República Dominicana, que es el tema de la corrupción. En su primera ocasión, cuando usted aspiraba a presidente, dio unos datos y dijo que en República Dominicana anualmente se llevaban alrededor de 30,000 millones de pesos en el tema de la corrupción. El tema ha seguido en el tapete permanentemente en todos los gobiernos. Nos gustaría conocer, puesto que de algunos de los gobiernos suyos salieron involucrados funcionarios en temas de corrupción, nos gustaría conocer cuál es el enfoque que usted le daría en este tiempo, en un próximo gobierno suyo, a este tema. Mire, el tema de corrupción, como usted ha visto, se ha convertido en un tema internacional. En América Latina, prácticamente en todos los países, el tema de corrupción ocupa un lugar prioritario en la agenda. Pero en Europa, usted coge cada día el periódico El País o El Mundo en España y aparece un escándalo de corrupción. Italia es un foco permanente de corrupción. De manera que es algo que se ha universalizado de alguna manera, ¿verdad? Y que ha estado en la historia dominicana desde siempre.
Ahora, ¿hemos sido nosotros indiferentes frente a eso? ¿Hemos sido insensibles? No. Para combatir la corrupción lo primero que se requiere es tener una institucionalidad de tipo legal, porque al final es un tema de legalidad con lo que se está trabajando. ¿Qué hicimos nosotros? Suscribimos la Convención de Naciones Unidas Anticorrupción. Eso fue durante nuestro gobierno. Suscribimos la Convención Interamericana Anticorrupción. Llegamos a un acuerdo con el Banco Mundial, con el BID, con USAID, con Unión Europea, para lo que se conoce como la iniciativa anticorrupción, el ICAP. Y eso se extendió a todas las instituciones del Estado. Una reforma y modernización del Estado, reforma y modernización de la justicia, profesionalización del Ministerio Público, profesionalización del aparato administrativo judicial, el Consejo del Poder Judicial, por ejemplo, reforma a la ley de presupuesto, reforma a la ley de Contraloría, reforma a la ley de Tesorería, establecimiento de la ley sobre contrataciones y licitaciones públicas internacionales. Es decir, todo el mecanismo legal institucional para la prevención de la corrupción se ha hecho durante nuestros gobiernos. Ahora, faltan cosas. Yo diría un próximo gobierno establecer una mejor coordinación entre los mecanismos internos y externos de auditoría y control de la administración pública. Eso significaría, por ejemplo, cómo establecer mejor conexión entre la Procuraduría Anticorrupción, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República. Poder auditar y poder coordinar y controlar por ahí, a los fines de alcanzar mayores niveles de transparencia. Obviamente, cualquier irregularidad, cualquier caso de corrupción, las autoridades tienen que actuar. Porque hay que distinguir entre lo que se llamaría un acto de mega corrupción, que cuando deliberadamente por parte del Estado existe una política orientada hacia la corrupción, que casos aislados individuales específicos de corrupción. Los casos aislados específicos se presentan en cualquier gobierno y lo que procede es que el Ministerio Público actúe y ponga en movimiento la acción pública y la justicia investigue, y si en efecto hay pruebas irrefutables de que así ha sido, pues entonces se establezcan las sanciones condignas. De manera que la lucha contra la corrupción será una lucha permanente que tiene que llevarse a cabo porque está establecido por Transparencia Internacional y por todas las instituciones que trabajan el tema, que es mayor el índice de corrupción en países con economías emergentes que en países con economías consolidadas. A propósito de ese tema, República Dominicana, quería hacer una pregunta más de la intervención que usted tuvo en el caso de Venezuela, luego el presidente Medina y todo esto, cómo se vino abajo. Pero República, bueno, ahora China, Estados Unidos y nosotros como país en el medio, todas estas dificultades geopolíticas, pero nosotros tomamos como país una decisión de apoyar un órgano regional de intervención, el TIAR, que en algún momento se habló de intervención armada. República Dominicana dice que no, pero apoyó una decisión relativa a perseguir a personas que hayan incurrido en corrupción o se sospeche de corrupción. La política que tiene Estados Unidos de ir a terceros países, dictar sanciones, persecuciones, hasta extradiciones. Nosotros acabamos de votar como país de sanciones a personas indicadas por hechos de corrupción, y me parece algo sumamente delicado. Y fue para el caso de Venezuela. ¿Usted cómo lo ve? Cristian, con tu anuencia y la del señor presidente, vamos a responder esa pregunta después de la pausa. Tenemos que pausar brevemente. Enseguida regresamos con esto. Bueno, continuamos este encuentro especial con el presidente Leonel Fernández, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, con los medios Telemicro. Nos quedamos con una pregunta, presidente, y la reformulamos rápidamente, relativa a una votación de República Dominicana en el marco del TIAR, aprobando sanciones por corrupción a funcionarios venezolanos, aunque zafan al país de lo relativo a intervención militar. Sí, el TIAR, como sabemos, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es una institución dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, Relaciones Hemisféricas, que se da post Segunda Guerra Mundial. De hecho, la OEA se crea en el 1948 y el TIAR es un instrumento de la OEA en ese sentido. Pero en el fondo es cooperación militar, es asistencia y cooperación militar, ¿no?, que se da cuando la guerra nuestra, la guerra de abril del 65, hubo una ocupación interamericana, fuerzas de tropas interamericanas presididas por Brasil. Eso se da en el marco del TIAR, pero fue una operación militar.
Entonces, tenemos el concepto de crimen transnacional organizado y actos de terrorismo. Habría que ver si esta votación se produce en el marco del TEAR en relación con uno de estos dos aspectos. Tendríamos que ver cuál es el fundamento legal o los textos legales invocados para llevar a cabo esa votación. Presidente, usted es una persona que se mantiene actualizado, estudiando la política internacional y en su política exterior de gobiernos, pues se enfocaba mucho en las relaciones, apertura, conectividad, todo eso. Actualmente hay en América escenario, teatro de muchísimo conflicto de imperios desde hace muchos años, tesis que han basado estudios sobre eso. Actualmente está la situación Estados Unidos-China, vamos a decir, peleando el mercado, peleando esas dinámicas de la economía internacional, y República Dominicana se ve envuelta porque recientemente, apenas un año ya, las relaciones diplomáticas con China Popular, la República Popular China, se ve en esto. Nosotros no tenemos las grandes riquezas de países con petróleo, con materias primas muy demandadas en los mercados internacionales para tecnología y todo esto. ¿Cómo República Dominicana, a usted que se le ve ese perfil del estadista actualizado, que procesa información y comprende esa dinámica geopolítica, cómo República Dominicana manejarse en este escenario con equidistancia, sin tomar partido, para que no nos afecte a nosotros? Veamos la historia. Estados Unidos establece relaciones con la República Popular China durante el gobierno de Richard Nixon. Recordemos el viaje secreto de Kissinger y después cómo se establecen las relaciones, rompen con Taiwán y establecen relaciones con China, relaciones diplomáticas. Lo que ha ocurrido en la actualidad es que Estados Unidos tiene un déficit comercial grande con respecto a China. Se ha alegado en algunas ocasiones que ese déficit comercial se debe a que China hace manipulación de su moneda, del yuan. La devalúa, abarata las exportaciones e inunda a Estados Unidos con productos y servicios chinos. Entonces, como forma de, digamos, revertir esa situación de déficit comercial, el presidente Donald Trump se ha planteado establecer aranceles a la importación de productos fabricados en China. Y se ha dado entonces lo que llama la guerra comercial, que se convierte también en una guerra de divisas, porque ciertamente China ha devaluado el yuan en esta ocasión y ya otros países están devaluando sus respectivas monedas, con lo cual se produce una apreciación del dólar. Y si el dólar se aprecia, quiere decir que las exportaciones de Estados Unidos se encarecen. Entonces está esa doble guerra comercial y de divisas en estos momentos. Son las dos principales economías del mundo. República Dominicana tiene relaciones diplomáticas formales con ambos. Obviamente nosotros tenemos una mayor relación con Estados Unidos. El 85% de nuestras exportaciones van al mercado norteamericano. Las remesas de dominicanos residentes en Estados Unidos a República Dominicana son de una importancia extraordinaria para mantener la estabilidad cambiaria en nuestro país. Y al mismo tiempo para generar ingresos adicionales a familias y tener poder de compra. En fin, tenemos siempre que preservar nuestros vínculos con Estados Unidos. Pero no podemos ignorar a la segunda economía del mundo, porque ya es una realidad. Incluso para poder entrar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue con el apoyo de China, porque China arrastra votos asiáticos y votos africanos. Nosotros no pudimos entrar durante mi periodo de gobierno, aunque fuimos quienes inscribimos la candidatura de República Dominicana, aun cuando no estábamos en la presidencia, cayó este año, no pudimos entrar por el hecho de que no teníamos relaciones formales diplomáticas con China. Y no la teníamos no por falta de voluntad política, sino porque había un acuerdo entre China y la República China de Taiwán de congelar nuevas relaciones diplomáticas. Porque el gobierno de turno entonces del Partido Nacionalista, el partido de Chiang Kai-shek, estaba de acuerdo en llegar a negociaciones con China para eventualmente tener la idea de dos países, dos sistemas, un solo país. Algo que se hizo con Hong Kong, aunque ahora las cosas se han revertido porque se ha pretendido establecer un mecanismo de extradición de ciudadanos de Hong Kong hacia la República Popular China, que ha provocado toda esta revuelta que hemos visto en los últimos tiempos, pero en el fondo es el mismo tema con Taiwán. Quieren un nivel de autonomía y de independencia a pesar de que ambos son de origen chino. Hay otro factor que hay que considerar, de carácter geopolítico. Estados Unidos le disputa a China su preeminencia en el mar del sur de la China. Estados Unidos puede percibir que las relaciones que China desarrolla
en el área del Caribe puede ser una respuesta de estar en un ámbito geopolítico en la esfera de influencia de los Estados Unidos. Entonces, con respecto a eso, obviamente que hay, digamos, sus inquietudes de que este posicionamiento de carácter geopolítico pueda ser perjudicial a los intereses norteamericanos. Yo sé, por ejemplo, que Estados Unidos vería con desagrado que sea China que proceda a la remodelación del puerto de Manzanillo. Eso no les gustaría. ¿Por qué razón? Hay un tema sensitivo. Manzanillo queda cerca de Guantánamo. Guantánamo es una base naval norteamericana. Manzanillo es el punto más cercano a la Florida que tenemos de República Dominicana, ¿verdad? Por tanto, hay un interés geopolítico de que no haga China la remodelación del puerto de Manzanillo. Eso es Vox Populi, eso se sabe. Pero no, Estados Unidos no se opone a que República Dominicana mantenga relaciones formales diplomáticas con China. Doctor Fernández, aquí en la República Dominicana el jueves pasado, bueno, pues el Consejo de Gobierno hizo un presupuesto, un anteproyecto de presupuesto de 997.000 millones de pesos. Casi llegando a un trillón de pesos. Casi llegando. A un trillón. Pero con un déficit de 2 puntos y tanto. Hay quienes piensan que con ese déficit se estaría apostando al endeudamiento externo. Incluso creo que hay 136.000 millones de pesos para el pago de deuda. ¿Cómo ve usted ese presupuesto, si lo considera que también es un presupuesto político, como estamos en un año preelectoral? Ese presupuesto es una expresión de la expansión de la economía dominicana. Si estamos creciendo 5, 6, 7%, es lógico que el presupuesto del año venidero también sea un presupuesto con mayor volumen de recursos, en este caso de ingresos y de gastos. Pero obviamente que el presupuesto dominicano, salvo durante mi primer periodo de gobierno, uno que otro año, y luego en el segundo por igual, es un presupuesto deficitario, tiene que ser financiado. Parte del presupuesto tiene que ser financiado. Ahora, fíjese que ocurre, hay una dinámica en todo esto. Usted paga intereses, amortiza el capital, pero cuando usted hace eso es divisa que sale del país. Entonces, lo que sale tiene que entrar, tiene que reciclarlo. Yo pago intereses, amortizo capital, pero si no me entra divisas también, se crea un desequilibrio en la economía dominicana. De manera que ese es el mecanismo de funcionamiento. Ahora, el tema de la deuda se ha discutido mucho en el país. En términos de su relación con el PIB, no es todavía una deuda como para preocuparse. Estamos hablando del 51% del PIB, es la deuda dominicana. La deuda de Estados Unidos es 125% del PIB. La deuda italiana es 240% del PIB. La deuda japonesa es 250% del PIB, igual que la China. Las principales economías del mundo tienen deudas de 3 dígitos con respecto al Producto Interno Bruto, hasta el punto de que se plantea que en la economía global la próxima crisis tiene que ver con una crisis de la deuda de las economías consolidadas. República Dominicana, vis a vis el PIB, no tiene un problema de deuda. El problema nuestro es el espacio fiscal para poder cumplir con esa deuda. Con un 14.7% de presión fiscal, como hablamos al principio de esta entrevista, no hay suficiente espacio para maniobrar con respecto a esa deuda. Y sobre todo cuando nosotros tenemos en el presupuesto subsidios o transferencias. Por ejemplo, el déficit cuasi fiscal. Durante mi época, anualmente se traspasaban del gobierno central al Banco Central 25.000 millones de pesos para controlar el tema del déficit cuasi fiscal. El papel del petróleo, de los hidrocarburos en la economía dominicana. El actual gobierno ha tenido la suerte de que durante un tiempo el precio del barril estuvo a $30, $28. Cuando eso ocurre, el subsidio al sector eléctrico se reduce bastante. Llegó a ser 400 millones, 500 millones al año de dólares. Cuando tiene petróleo a $30. Cuando tienes petróleo por encima de $100 el barril, como ocurrió en nuestra gestión, entonces el subsidio al sector eléctrico llegó a ser de 1.500 millones de dólares al año. En subsidio eléctrico casi 3 líneas del metro, para que tengan la dimensión del problema. De manera que la importación de hidrocarburos tiene un peso grande en la economía dominicana y por esa razón tenemos estos déficits presupuestarios que se financian. Y mientras el país tenga la credibilidad y pueda efectivamente honrar sus obligaciones financieras en el plano internacional, los mercados estarán abiertos y se puede continuar. Presidente. Entonces, el tema, Lorena, aquí para terminar, el tema que tiene que ser visto a partir del 2020 es el tema de la fiscalidad.
Y el tema de la fiscalidad tiene que ser en el marco del pacto fiscal que está contemplado en la Ley de Desarrollo Nacional. Claro, yo me quiero ir un poquito al plano de la justicia en la República Dominicana, y es que tenemos un código penal un tanto obsoleto, de más de 100 y tantos de años, un código procesal penal que nos obliga que obliga al victimario o a la víctima a enfrentarse a su victimario, llevar un proceso largo porque si no se cae en el camino, entre otras cosas. Y hay un punto que no ha salido del Congreso que mantiene frenado esa aprobación de lo que se ha establecido que pudiera ser ese nuevo Código Penal, y son las 3 causales del caso o del tema del aborto: la inviabilidad de la vida, el hecho de estar en riesgo la vida de la madre, o por violación. ¿Cuál es la concepción de usted con relación a estas 3 causales y, sobre todo, en un gobierno suyo, qué pasaría con ese Código Penal? Primero, los códigos. Es una pena que hayan pasado más de 20 años y esos códigos no hayan sido aprobados, porque eso ocurrió durante mi primera administración. ¿En el 97? En el 97 creamos comisiones de juristas, reforma al Código Penal, el procesal penal sí entró en vigencia, al Código Civil, al Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, todo. Eso todavía está pendiente de ser aprobado en el Congreso Nacional. En cuanto al Código Penal específicamente y el tema de las causales, miren, en distintos diálogos que hemos tenido con autoridades eclesiásticas y de gobierno, se ha dicho, en principio está la ilegalidad del aborto. Es un tema constitucional y es un tema que figura en el Código Penal y que figurará en el Código Penal. De manera que el principio es que el aborto es ilegal. Ahora se plantean 3 casos específicos. Algunos dicen, no es necesario que se establezca en el código. En España no está en código alguno. Eso es un tema de carácter jurisprudencial. Los tribunales, específicamente el Tribunal Constitucional Español, falló con respecto a esas 3 causales. Bueno, estaría en manos del Tribunal Constitucional acá el proceder. Yo lo que creo es que eso no debe impedir la aprobación del código. Que se apruebe el código como está, y el tema de las causales será un tema del Tribunal Constitucional como lo ha sido en España. Otros dicen, ni siquiera tiene que decirlo, porque el Código Penal prevé el tema de la fuerza mayor, la causa de fuerza mayor. Y una causa de fuerza mayor puede ser invocada para las 3 causales. Es decir, que existen mecanismos legales para poder presentar en el caso de que alguien se sienta lesionado en sus derechos y quiera ejercer eso, ejercer un derecho al aborto por una causa específica, ¿verdad? Entonces, para mí que se apruebe el Código Penal tal cual como está. Presidente Fernández, hay un tema que preocupa mucho a los dominicanos y que llama la atención internacional, siguiendo con ese aspecto. ¿Cuál es el enfoque que usted tiene en estos momentos sobre la situación de Haití, la convulsión de Haití? ¿Y qué tratamiento, en caso de ganar las primarias y llegar a la presidencia de la República, usted le daría a este tema? Yo creo que por los acontecimientos que hemos visto en estos días, lo que pasaron en febrero, lo que ocurrieron el año pasado, luego de la aplicación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es que definitivamente Haití es un estado fallido. Es un estado fallido en todos los sentidos. Mire, la proyección de crecimiento de Haití para este año es 0,5%. El año pasado Haití creció 1,6%, o sea que viene al declive. La economía haitiana, el Producto Interno Bruto de Haití es equivalente a 8.000 millones de dólares. La economía dominicana son 85.000 millones de dólares. O sea, nosotros somos una economía 1000% por encima de la economía haitiana. Si lo ve desde el punto de vista de la gobernabilidad democrática, el presidente Jovenel Moïse fue electo con la participación del 18% de la población haitiana. Participó solo el 18% del universo electoral. De ese 18% votó el 50% a su favor. O sea que su base de sustentación social es un 9%. Por consiguiente, no tiene conexión con la sociedad haitiana. Hace poco se inició un juicio político en su contra. Quizás el juicio político no prospere porque no hay, digamos, el predominio de una fuerza política en el Parlamento haitiano. Está muy disgregado. Quizás no conseguirían los votos para su enjuiciamiento político. Pero hay un impeachment en proceso contra el presidente Moïse. Haití, a todo esto que es estructural, ahora se enfrenta a 2 problemas coyunturales que van a agravar la situación. La primera es que el próximo mes de octubre sale definitivamente la misión de la MINUSTAH, que se mantuvo allí durante prácticamente 10 años. Bueno,
Al salir la MINUSTAH, es cierto que ha habido de nuevo la creación del ejército haitiano. Se ha vuelto a rehabilitar el ejército, que quedó desmantelado después de la dictadura de Duvalier. Se ha rehabilitado. Pero es un ejército recién formado, que quizás no tiene el entrenamiento, la capacitación de una misión de Naciones Unidas con un ejército entrenado de varios países de América Latina, donde estaba Chile, Brasil, Argentina, etc. Pero económicamente la salida de la MINUSTAH significa $1.000 millones menos a la economía haitiana. Y con esos 1.000 millones se dinamizaba algo de la economía de Haití, porque es compra de bienes y servicios que se hace de Naciones Unidas a establecimientos comerciales haitianos. Entonces la salida de MINUSTAH implica, por un lado, debilitamiento de la seguridad y por otro lado, mayor debilitamiento de la economía. El otro factor que yo creo que contribuye a un debilitamiento actual del tema haitiano es que ya Petrocaribe no está facilitando la entrada de hidrocarburos en condiciones ventajosas. Desaparece Petrocaribe y tienen entonces una crisis del combustible, que es lo que ha desatado la crisis actual. No hay combustibles en Haití, el país está totalmente paralizado, ¿verdad? Y la gente se ha lanzado despavorida a las calles exigiendo la salida del presidente. Estuvo la del primer ministro, pero en este momento ya se está planteando la renuncia del presidente Jovenel Moïse, con lo cual se entraría, si eso ocurre, en una nueva etapa de ingobernabilidad crónica en Haití. Fruto de esos problemas internos, mucha gente migra. Y es tan grave la situación haitiana, ¿verdad?, que la migración haitiana ahora se diversifica. Antes era solo República Dominicana, ahora es las Bahamas, es la sección de Quintana Roo en Haití, es Brasil, es Chile, ¿verdad? Entonces usted nota que hay una desesperación en ese país porque obviamente ha colapsado políticamente, porque es una situación de ingobernabilidad crónica la que existe en estos momentos, ha colapsado económicamente, es una economía estancada, ha colapsado socialmente, ha colapsado ecológicamente. Y obviamente eso es un gran desafío para la República Dominicana, un desafío inmenso, porque un pueblo desesperado, que además está amenazado en los próximos años con no tener agua, porque ese es el otro tema, el acceso al agua potable en Haití se va a dificultar. Cuando eso ocurra, mirarán hacia República Dominicana. Entonces nosotros estamos obligados a reforzar el área de la frontera. Hay un tema de seguridad. El tema de seguridad está el CESFRON, que se le ha estado brindando apoyo, se ha estado aplicando tecnologías modernas en la frontera, hasta el uso de drones, me parece todo eso correcto y adecuado, habrá que reforzar eso aún más. Pero el tema con Haití sí es un tema grave, reforzar el tema migratorio interno, la identificación de todo migrante en República Dominicana, las tarjetas de identificación, la ley de migración 169-14, ¿verdad? Yo creo que es muy útil y valedera su aplicación plena en estos momentos. Y por consiguiente, el tema de Haití es un tema, digamos, que reviste trascendental importancia para el futuro. Y de la frontera Dominicana. dominico-haitiana, nos quedamos ahí. Ahí es que vamos. ¿Qué hacer, además de la vigilancia, pero para repoblar o crear las condiciones de que los dominicanos vivan con dignidad y que ese territorio en Pedro Santana, en Bánica, en Pedernales, en Dajabón, Restauración, se sientan tan orgullosos los que viven allí y cómodos como el que viva en la capital, y que nosotros, desde el punto de vista del interés, digamos, de la comunidad, le demos una jerarquía con instituciones, con proyectos habitacionales, medios de producción? ¿Qué hacer con él? En lo inmediato, Giomar, como medida práctica, la extensión de la Ley 2801 de Desarrollo Fronterizo, que expira próximamente, que esa ley en el Congreso sea extendida por años adicionales, porque ya hay 81 empresas en las provincias fronterizas que han generado ya más de 10.000 empleos, y por consiguiente, si se van porque la ley expira, se va a agravar la situación en la zona fronteriza y habrá migración desde esa parte del país hacia la ciudad. Una parte del gran empresariado, como no le gusta mucho. No le gusta la idea. Lo comprende. Yo creo que ahí tiene que darse algún diálogo. Lo que ellos no quieren ver es una competencia desleal, que se utilice esa ley para entrar en el mercado local aquí en condiciones que son desventajosas para las otras empresas. Pero obviamente que no extender esa ley de desarrollo fronterizo sería altamente perjudicial, no solamente para los habitantes de la zona fronteriza, sino para República Dominicana, porque permitiría
que ciudadanos del lado de Haití crucen hacia la parte nuestra. Eso hay que repoblarlo inevitablemente, ¿verdad? En Dajabón usted tiene cercano ahí Guanamint. Usted llega a Pedernales y ahí está Ancepitre. Ahí mismo, se ve de un lado al otro. Si hay un despoblamiento, entonces eso implicaría ocupación de territorio por dejadez de parte nuestra. Presidente, la campaña termina sábado a medianoche. Yo creo que era viernes a medianoche, pero la Junta ¿Es sábado que termina? precisó que... Jueves medianoche. No, sábado a medianoche. Sábado a las Y las, las encuestas, las encuestas el jueves. Ok. La campaña el sábado. ¿Cuál es su diseño final, al menos lo que se pueda decir? Sí, bueno, estaremos en contacto con nuestros equipos de trabajo, sobre todo con la parte de logística electoral, logística de transporte, todo lo que tiene que ver con la movilidad del voto, ¿verdad? Digamos, estaremos verificando que los compañeros nuestros en todo el ámbito territorial han estado activos en sus responsabilidades. Yo estaré participando en medios de comunicación, transmitiendo cuál es el mensaje nuestro, y activos hasta el último momento, pero con la certeza de que con la ayuda de Dios y el respaldo del pueblo dominicano saldremos victoriosos. Es cierto que hoy, antes de finalizar, gracias. es cierto que hoy, Como que usted no ha querido terminar. Caminero. Lo de Bukele. Es cierto que Y hoy, Laura todavía antes tiene de que otro. termine el día, hay otros precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana que van a declinar para apoyarle a usted. Pero no le transmito eso ahora porque mato la noticia de tiempo. Pero, ¿sí o no? Esperemos la tarde, porque si se lo digo ahora, el Nacional me saca el Ahora, titular en doctor primera Fernando. plana y ya. Y el palo es de nosotros. ¿Eh? Y el palo es de nosotros. El palo de ustedes, pero me limitan el alcance. Sí, pero una cosa, doctor Fernández, sin Mira, el querer ser 70% de la población ya va a Ya está conocer la consciente. información. Sin querer que ustedes ser siguen aquí. derrotista, ¿está preparado el equipo de Leonel Fernández en una situación de que le dieran una victoria a la parte de... Todos los datos indican que vamos a ganar. Por tanto, no pensamos en ese escenario. No lo piensa. No lo pensamos. Pero si fuera así, si ganara Gonzalo Castillo, ¿usted se sumaría a apoyar al PLD? Es una hipótesis que para nosotros no resulta posible. Pero usted De sabe, hecho, se tanto lo lo pregunté pensamos. a él también Sí. cuando vino aquí Sí, y sí. me dijo que se sumaría a apoyarlo a usted. pero usted Porque sabe muy que va a bien. perder. Usted sabe muy bien, presidente. Usted sabe muy bien que en la campaña electoral, el que no busca los votos de aquellos que dicen que van a votar, usted que ha presentado 2 millones de firmas, si usted no busca a esa gente que vaya a votar ese día, usted pierde. Sí, ¿Usted pero está preparado para eso? Lo tenemos logística. completamente organizado. Completamente organizado. Tenemos 183,000 multiplicadores electorales cuya función es esa. ¿Qué nivel de participación usted cree que tengan estas primarias, presidente? Mire, difícil predecir porque es la primera vez, Sí. pero hacemos cálculos. En presidenciales, 70%. Congresuales, un 50%. Yo diría, si va al 40%, yo diría que sería un gran éxito. 40% de 7 millones. Sí. Por tanto, sería una participación masiva, aún así. 2,5 millones Ahora, yo he sería, visto vamos a ver. tal nivel de entusiasmo en esta campaña que, mira, a lo mejor llega al 50% de las congresuales. No lo descarto. No lo puedo pronosticar porque no tenemos antecedentes, pero es posible. ¿Usted descarta entonces la victoria de la oposición el 17 de mayo del 2020? Pues solo se habla de que si ganan, el que ganó es el presidente. Sí, y la oposición, ¿no hay posibilidad? Si las elecciones fueran hoy, nacionales, PLD 57, PRM 36. Con cualquiera. Con el PLD. cualquiera. Cualquiera. Espérese, con cualquiera no. Con cualquiera, con el que va a ganar el domingo. Señor presidente, gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión especial del grupo Telemicro. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias también a todos los dirigentes que estuvieron acompañando al expresidente Leonel Fernández y también precandidato del Partido de la Liberación Dominicana para las primarias simultáneas de este domingo. Agradecemos a los compañeros también de A Diario, Despierta RD, La Opción de la Mañana y por supuesto Matinal, así como también a los distintos medios del grupo Telemicro que han estado en esta transmisión. Telemicro, Canal 5, Telemicro HD, Telemicro Internacional, Telecentro y Digital 15. Gracias a todos por la sintonía. Hasta aquí esta entrega especial del día de hoy. Feliz resto del día para todos. Bueno, continuamos este encuentro.
especial con el presidente Leonel Fernández, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, con los medios Telemicro. Nos quedamos con una pregunta, presidente, y la reformulamos rápidamente, relativa a una votación de República Dominicana en el marco del TIAR, aprobando sanciones por corrupción a funcionarios venezolanos, aunque zafan al país de lo relativo a intervención militar. Sí, el TIAR, como sabemos, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es una institución dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, Relaciones Hemisféricas, que se da post Segunda Guerra Mundial. De hecho, la OEA se crea en el 1948 y el TIAR es un instrumento de la OEA en ese sentido. Pero en el fondo es cooperación militar, es asistencia y cooperación militar, ¿no?, que se da cuando la guerra nuestra, la guerra de abril del 65, hubo una ocupación interamericana, fuerzas de tropas interamericanas presididas por Brasil. Eso se da en el marco del TIAR, pero fue una operación militar. Entonces, tenemos el concepto de crimen transnacional organizado y actos de terrorismo. Habría que ver si esta votación se produce en el marco del TIAR en relación con uno de estos dos aspectos. Tendríamos que ver cuál es el fundamento legal o los textos legales invocados para llevar a cabo esa votación. Presidente, usted es una persona que se mantiene actualizado, estudiando la política internacional y en su política exterior de gobiernos, pues se enfocaba mucho en las relaciones, apertura, conectividad, todo eso. Actualmente hay en América escenario, teatro de muchísimo conflicto de imperios desde hace muchos años, tesis que han basado estudios sobre eso. Actualmente está la situación Estados Unidos-China, vamos a decir, peleando el mercado, peleando esas dinámicas de la economía internacional, y República Dominicana se ve envuelta porque recientemente, apenas un año ya, las relaciones diplomáticas con China Popular, la República Popular China, se ve en esto. Nosotros no tenemos las grandes riquezas de países con petróleo, con materias primas muy demandadas en los mercados internacionales para tecnología y todo esto. ¿Cómo República Dominicana, a usted que se le ve ese perfil del estadista actualizado, que procesa información y comprende esa dinámica geopolítica, cómo República Dominicana manejarse en este escenario con equidistancia, sin tomar partido, para que no nos afecte a nosotros? Veamos la historia. Estados Unidos establece relaciones con la República Popular China durante el gobierno de Richard Nixon. Recordemos el viaje secreto de Kissinger y después cómo se establecen las relaciones, rompen con Taiwán y establecen relaciones con China, relaciones diplomáticas. Lo que ha ocurrido en la actualidad es que Estados Unidos tiene un déficit comercial grande con respecto a China. Se ha alegado en algunas ocasiones que ese déficit comercial se debe a que China hace manipulación de su moneda, del yuan. La devalúa, abarata las exportaciones e inunda a Estados Unidos con productos y servicios chinos. Entonces, como forma de, digamos, revertir esa situación de déficit comercial, el presidente Donald Trump se ha planteado establecer aranceles a la importación de productos fabricados en China. Y se ha dado entonces lo que llama la guerra comercial, que se convierte también en una guerra de divisas, porque ciertamente China ha devaluado el yuan en esta ocasión y ya otros países están devaluando sus respectivas monedas, con lo cual se produce una apreciación del dólar. Y si el dólar se aprecia, quiere decir que las exportaciones de Estados Unidos se encarecen. Entonces está esa doble guerra comercial y de divisas en estos momentos. Son las dos principales economías del mundo. República Dominicana tiene relaciones diplomáticas formales con ambos. Obviamente nosotros tenemos una mayor relación con Estados Unidos. El 85% de nuestras exportaciones van al mercado norteamericano. Las remesas de dominicanos residentes en Estados Unidos a República Dominicana son de una importancia extraordinaria para mantener la estabilidad cambiaria en nuestro país. Y al mismo tiempo para generar ingresos adicionales a familias y tener poder de compra. En fin, tenemos siempre que preservar nuestros vínculos con Estados Unidos. Pero no podemos ignorar a la segunda economía del mundo, porque ya es una realidad. Incluso para poder entrar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue con el apoyo de China, porque China arrastra votos asiáticos y votos africanos. Nosotros no pudimos entrar durante mi periodo de gobierno, aunque fuimos quienes inscribimos la candidatura de República Dominicana, aun cuando no estábamos en la presidencia, cayó este año,
No pudimos entrar por el hecho de que no teníamos relaciones formales diplomáticas con China. Y no la teníamos no por falta de voluntad política, sino porque había un acuerdo entre China y la República China de Taiwán de congelar nuevas relaciones diplomáticas. Porque el gobierno de turno entonces del Partido Nacionalista, el partido de Chiang Kai-shek, estaba de acuerdo en llegar a negociaciones con China para eventualmente tener la idea de dos países, dos sistemas, un solo país. Algo que se hizo con Hong Kong, aunque ahora las cosas se han revertido porque se ha pretendido establecer un mecanismo de extradición de ciudadanos de Hong Kong hacia la República Popular China, que ha provocado toda esta revuelta que hemos visto en los últimos tiempos, pero en el fondo es el mismo tema con Taiwán. Quieren un nivel de autonomía y de independencia a pesar de que ambos son de origen chino. Hay otro factor que hay que considerar, de carácter geopolítico. Estados Unidos le disputa a China su preeminencia en el mar del sur de la China. Estados Unidos puede percibir que las relaciones que China desarrolla en el área del Caribe puede ser una respuesta de estar en un ámbito geopolítico en la esfera de influencia de los Estados Unidos. Entonces, con respecto a eso, obviamente que hay, sus inquietudes de que este posicionamiento de carácter geopolítico pueda ser perjudicial a los intereses norteamericanos. Yo sé, por ejemplo, que Estados Unidos vería con desagrado que sea China que proceda a la remodelación del puerto de Manzanillo. Eso no les gustaría. ¿Por qué razón? Hay un tema sensitivo. Manzanillo queda cerca de Guantánamo. Guantánamo es una base naval norteamericana. Manzanillo es el punto más cercano a la Florida que tenemos de República Dominicana, ¿verdad? Por tanto, hay un interés geopolítico de que no haga China la remodelación del puerto de Manzanillo. Eso es Vox Populi, eso se sabe. Pero no, Estados Unidos no se opone a que República Dominicana mantenga relaciones formales diplomáticas con China. Doctor Fernández, aquí en la República Dominicana el jueves pasado, bueno, pues el Consejo de Gobierno hizo un presupuesto, un anteproyecto de presupuesto de 997.000 millones de pesos. Casi llegando a un trillón de pesos. Casi llegando. A un trillón. Pero con un déficit de 2 puntos y tanto. Hay quienes piensan que con ese déficit se estaría apostando al endeudamiento externo. Incluso creo que hay 136.000 millones de pesos para el pago de deuda. ¿Cómo ve usted ese presupuesto, si lo considera que también es un presupuesto político, como estamos en un año preelectoral? Ese presupuesto es una expresión de la expansión de la economía dominicana. Si estamos creciendo 5, 6, 7%, es lógico que el presupuesto del año venidero también sea un presupuesto con mayor volumen de recursos, en este caso de ingresos y de gastos. Pero obviamente que el presupuesto dominicano, salvo durante mi primer periodo de gobierno, uno que otro año, y luego en el segundo por igual, es un presupuesto deficitario, tiene que ser financiado. Parte del presupuesto tiene que ser financiado. Ahora, fíjese qué ocurre, hay una dinámica en todo esto. Usted paga intereses, amortiza el capital, pero cuando usted hace eso es divisa que sale del país. Entonces, lo que sale tiene que entrar, tiene que reciclarlo. Yo pago intereses, amortizo capital, pero si no me entra divisas también, se crea un desequilibrio en la economía dominicana. De manera que ese es el mecanismo de funcionamiento. Ahora, el tema de la deuda se ha discutido mucho en el país. En términos de su relación con el PIB, no es todavía una deuda como para preocuparse. Estamos hablando del 51% del PIB, es la deuda dominicana. La deuda de Estados Unidos es 125% del PIB. La deuda italiana es 240% del PIB. La deuda japonesa es 250% del PIB, igual que la China. Las principales economías del mundo tienen deudas de 3 dígitos con respecto al Producto Interno Bruto, hasta el punto de que se plantea que en la economía global la próxima crisis tiene que ver con una crisis de la deuda de las economías consolidadas. República Dominicana, vis a vis el PIB, no tiene un problema de deuda. El problema nuestro es el espacio fiscal para poder cumplir con esa deuda. Con un 14.7% de presión fiscal, como hablamos al principio de esta entrevista, no hay suficiente espacio para maniobrar con respecto a esa deuda. Y sobre todo cuando nosotros tenemos en el presupuesto subsidios o transferencias. Por ejemplo, el déficit cuasi fiscal. Durante mi época, anualmente se traspasaban del gobierno central al Banco Central 25.000 millones de pesos para controlar el tema del déficit cuasi fiscal. El papel del petróleo, de los hidrocarburos en la economía dominicana.
El actual gobierno ha tenido la suerte de que durante un tiempo el precio del barril estuvo a $30, 28 dólares. Cuando eso ocurre, el subsidio al sector eléctrico se reduce bastante. Llegó a ser 400 millones, 500 millones al año de dólares, cuando tiene petróleo a 30 dólares. Cuando tienes petróleo por encima de 100 dólares el barril, como ocurrió en nuestra gestión, entonces el subsidio al sector eléctrico llegó a ser de 1.500 millones de dólares al año. En subsidio eléctrico, casi 3 líneas del metro, para que tengan la dimensión del problema. De manera que la importación de hidrocarburos tiene un peso grande en la economía dominicana y por esa razón tenemos estos déficits presupuestarios que se financian. Y mientras el país tenga la credibilidad y pueda efectivamente honrar sus obligaciones financieras en el plano internacional, los mercados estarán abiertos y se puede continuar. Presidente. Entonces, el tema, Lorena, aquí para terminar, el tema que tiene que ser visto a partir del 2020 es el tema de la fiscalidad. Y el tema de la fiscalidad tiene que ser en el marco del pacto fiscal que está contemplado en la Ley de Desarrollo Nacional. Claro, yo me quiero ir un poquito al plano de la justicia en la República Dominicana y es que tenemos un código penal un tanto obsoleto, de más de 100 y tantos de años, un código procesal penal que nos obliga que obliga al victimario o a la víctima a enfrentarse a su victimario, llevar un proceso largo porque si no se cae en el camino, entre otras cosas. Y hay un punto que no ha salido del Congreso que mantiene frenado esa aprobación de lo que se ha establecido que pudiera ser ese nuevo código penal y son las 3 causales del caso o del tema del aborto: la inviabilidad de la vida, el hecho de estar en riesgo la vida de la madre o por violación. ¿Cuál es la concepción de usted con relación a estas 3 causales y sobre todo en un gobierno suyo, qué pasaría con ese código penal? Primero, los códigos. Es una pena que hayan pasado más de 20 años y esos códigos no hayan sido aprobados, porque eso ocurrió durante mi primera administración. ¿En el 97? En el 97 creamos comisiones de juristas, reforma al Código Penal, el procesal penal sí entró en vigencia, al Código Civil, al Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, todo. Eso todavía está pendiente de ser aprobado en el Congreso Nacional. En cuanto al Código Penal específicamente y el tema de las causales, miren, en distintos diálogos que hemos tenido con autoridades eclesiásticas y de gobierno, he dicho, en principio está la ilegalidad del aborto. Es un tema constitucional y es un tema que figura en el Código Penal y que figurará en el Código Penal. De manera que el principio es que el aborto es ilegal. Ahora se plantean 3 casos específicos. Algunos dicen, no es necesario que se establezca en el código. En España no está en código alguno. Eso es un tema de carácter jurisprudencial. Los tribunales, específicamente el Tribunal Constitucional Español, falló con respecto a esas 3 causales. Bueno, estaría en manos del Tribunal Constitucional acá el proceder. Yo lo que creo es que eso no debe impedir la aprobación del código. Que se apruebe el código como está y el tema de las causales será un tema del Tribunal Constitucional como lo ha sido en España. Otros dicen, ni siquiera tiene que decirlo, porque el Código Penal prevé el tema de la fuerza mayor, la causa de fuerza mayor. Y una causa de fuerza mayor puede ser invocada para las 3 causales. Es decir, que existen mecanismos legales para poder presentar en el caso de que alguien se sienta lesionado en sus derechos y quiera ejercer eso, ejercer un derecho al aborto por una causa específica, ¿verdad? Entonces, para mí que se apruebe el Código Penal tal cual como está. Presidente Fernández, hay un tema que preocupa mucho a los dominicanos y que llama la atención internacional, siguiendo con ese aspecto. ¿Cuál es el enfoque que usted tiene en estos momentos sobre la situación de Haití, la convulsión de Haití? ¿Y qué tratamiento en caso de ganar las primarias y llegar a la presidencia de la República usted le daría a este tema? Yo creo que por los acontecimientos que hemos visto en estos días, lo que pasaron en febrero, lo que ocurrieron el año pasado, luego de la aplicación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es que definitivamente Haití es un estado fallido. Es un estado fallido en todos los sentidos. Mire, la proyección de crecimiento de Haití para este año es 0,5%. El año pasado Haití creció 1,6%, o sea que viene al declive. La economía haitiana, el Producto Interno Bruto de Haití es equivalente a 8.000 millones de dólares. La economía dominicana son 85.000 millones de dólares. O sea, nosotros somos una economía 1000% por encima de la economía haitiana.
Si lo ve desde el punto de vista de la gobernabilidad democrática, el presidente Jovenel Moïse fue electo con la participación del 18% de la población haitiana. Participó solo el 18% del universo electoral. De ese 18% votó el 50% a su favor. O sea que su base de sustentación social es un 9%. Por consiguiente, no tiene conexión con la sociedad haitiana. Hace poco se inició un juicio político en su contra. Quizás el juicio político no prospere porque no hay, digamos, el predominio de una fuerza política en el Parlamento haitiano. Está muy disgregado. Quizás no conseguirían los votos para su enjuiciamiento político. Pero hay un impeachment en proceso contra el presidente Moïse. Haití, a todo esto que es estructural, ahora se enfrenta a dos problemas coyunturales que van a agravar la situación. La primera es que el próximo mes de octubre sale definitivamente la misión de la MINUSTAH, que se mantuvo allí durante prácticamente 10 años. Bueno, al salir la MINUSTAH es cierto que ha habido de nuevo la creación del ejército haitiano. Se ha vuelto a rehabilitar el ejército, que quedó desmantelado después de la dictadura de Duvalier. Se ha rehabilitado. Pero es un ejército recién formado, que quizás no tiene el entrenamiento, la capacitación de una misión de Naciones Unidas con un ejército entrenado de varios países de América Latina, donde estaba Chile, Brasil, Argentina, etc. Pero económicamente la salida de la MINUSTAH significa $1.000 millones menos a la economía haitiana. Y con esos 1.000 millones se dinamizaba algo de la economía de Haití, porque es compra de bienes y servicios que se hace de Naciones Unidas a establecimientos comerciales haitianos. Entonces, la salida de MINUSTAH implica, por un lado, debilitamiento de la seguridad y, por otro lado, mayor debilitamiento de la economía. El otro factor que yo creo que contribuye a un debilitamiento actual del tema haitiano es que ya Petrocaribe no está facilitando la entrada de hidrocarburos en condiciones ventajosas. Desaparece Petrocaribe y tienen entonces una crisis del combustible, que es lo que ha desatado la crisis actual. No hay combustibles en Haití, el país está totalmente paralizado, ¿verdad? Y la gente se ha lanzado despavorida a las calles exigiendo la salida del presidente. Estuvo la del primer ministro, pero en este momento ya se está planteando la renuncia del presidente Jovenel Moïse, con lo cual se entraría, si eso ocurre, en una nueva etapa de ingobernabilidad crónica en Haití. Fruto de esos problemas internos, mucha gente migra. Y es tan grave la situación haitiana, ¿verdad?, que la migración haitiana ahora se diversifica. Antes era solo República Dominicana, ahora es las Bahamas, es la sección de Quintana Roo en Haití, es Brasil, es Chile, ¿verdad? Entonces usted nota que hay una desesperación en ese país porque obviamente ha colapsado políticamente, porque es una situación de ingobernabilidad crónica la que existe en estos momentos, ha colapsado económicamente, es una economía estancada, ha colapsado socialmente, ha colapsado ecológicamente. Y obviamente eso es un gran desafío para la República Dominicana, un desafío inmenso, porque un pueblo desesperado, que además está amenazado en los próximos años con no tener agua, porque ese es el otro tema, el acceso al agua potable en Haití se va a dificultar. Cuando eso ocurra, mirarán hacia República Dominicana. Entonces nosotros estamos obligados a reforzar el área de la frontera. Hay un tema de seguridad. El tema de seguridad está el CESFRON, que se le ha estado brindando apoyo. Se ha estado aplicando tecnologías modernas en la frontera, hasta el uso de drones, me parece todo eso correcto y adecuado. Habrá que reforzar eso aún más. Pero el tema con Haití sí es un tema grave. Reforzar el tema migratorio interno, la identificación de todo migrante en República Dominicana, las tarjetas de identificación, la ley de migración 169-14, ¿verdad? Yo creo que es muy útil y valedera su aplicación plena en estos momentos. Y por consiguiente, el tema de Haití es un tema, digamos, que reviste trascendental importancia para el futuro y de la la frontera República dominico-haitiana, nos quedamos ahí. Ahí es que vamos. ¿Qué hacer, además de la vigilancia, pero para repoblar o crear las condiciones de que los dominicanos vivan con dignidad y que ese territorio en Pedro Santana, en Bánica, en Pedernales, en Dajabón, Restauración, se sientan tan orgullosos los que viven allí y cómodos como el que viva en la capital, y que nosotros, desde el punto de vista del interés, digamos, de la comunidad, le demos una jerarquía con instituciones, con proyectos habitacionales, medios de producción,
¿Qué hacer con él? En lo inmediato, Geomar, como medida práctica, la extensión de la ley 2801 de desarrollo fronterizo. Expira próximamente, que esa ley en el Congreso sea extendida por años adicionales, porque ya hay 81 empresas en las provincias fronterizas que han generado ya más de 10.000 empleos y por consiguiente, si se van, porque la ley expira, se va a agravar la situación en la zona fronteriza y habrá migración desde esa parte del país hacia la ciudad. Una parte del gran empresariado, como no le gusta mucho. No le gusta la idea. Lo comprende. Yo creo que ahí tiene que darse algún diálogo. Lo que ellos no quieren ver es una competencia desleal, que se utilice esa ley para entrar en el mercado local aquí en condiciones que son desventajosas para las otras empresas. Pero obviamente que no extender esa ley de desarrollo fronterizo sería altamente perjudicial, no solamente para los habitantes de la zona fronteriza, sino para República Dominicana, porque permitiría que ciudadanos del lado de Haití crucen hacia la parte nuestra. Eso hay que repoblarlo, inevitablemente, ¿verdad? En Dajabón usted tiene cercano ahí Guanamín. Usted llega a Pedernales y ahí está Ancepitre. Ahí mismo, se ve de un lado al otro. Si hay un despoblamiento, entonces eso implicaría ocupación de territorio por dejadez de parte nuestra. Presidente, la campaña termina sábado a medianoche. Yo creo que era viernes a medianoche, pero la Junta ¿el sábado que termina? precisó que... Jueves medianoche. No, sábado a medianoche. Sábado Y las encuestas... Las encuestas el jueves. Ok. La campaña el sábado. ¿Cuál es su diseño final? Al menos lo que se pueda decir. Sí, bueno, estaremos en contacto con nuestros equipos de trabajo, sobre todo con la parte de logística electoral, logística de transporte, todo lo que tiene que ver con la movilidad del voto, ¿verdad? Digamos, estaremos verificando que los compañeros nuestros en todo el ámbito territorial han estado activos en sus responsabilidades. Yo estaré participando en medios de comunicación, transmitiendo cuál es el mensaje nuestro, y activos hasta el último momento, pero con la certeza de que con la ayuda de Dios y el respaldo del pueblo dominicano saldremos victoriosos. Es cierto que hoy, antes de finalizar, es cierto que hoy, Pero usted no ha querido terminar. Caminero. Lo de Bukele. Es cierto que Y hoy, Laura todavía antes tiene de que otro. termine el día, hay otros precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana que van a declinar para apoyarle a usted. Pero no le transmito eso ahora porque mato la noticia de tiempo. Pero, ¿sí o no? Esperemos la tarde, porque si se lo digo ahora, el Nacional me saca el Ahora, titular en doctor primera Fernando. plana y ya. Y el palo es de nosotros. ¿Eh? Y el palo es de nosotros. El palo de ustedes, pero me limitan el alcance. Sí, pero una cosa, doctor Fernández, sin Mira, el querer ser 70% de la población ya va a Ya está conocer la consciente. información. Sin querer que ser ustedes siguen aquí. derrotista, ¿está preparado el equipo de Leonel Fernández en una situación de que le dieran una victoria a la parte de... Todos los datos indican que vamos a ganar. Por tanto, no pensamos en ese escenario. No lo piensa. No lo pensamos. Pero si fuera así, si ganara Gonzalo Castillo, ¿usted se sumaría a apoyar al PLD? Es una hipótesis que para nosotros no resulta posible. Pero usted De sabe, hecho, tanto se que lo lo pregunté pensamos. a él también Sí. cuando vino aquí Sí, y sí. me dijo que se sumaría a apoyarlo a usted. pero usted Porque sabe muy que va a bien. perder. Usted sabe muy bien, presidente. Usted sabe muy bien que en la campaña electoral, el que no busca los votos de aquellos que dicen que van a votar, usted que ha presentado 2 millones de firmas, si usted no busca a esa gente que vaya a votar ese día, usted pierde. Sí, ¿Usted pero- está preparado para eso? Lo tenemos logística. completamente organizado. Completamente organizado. Tenemos 183.000 multiplicadores electorales cuya función es esa. ¿Qué nivel de participación usted cree que tengan estas primarias, presidente? Mire, difícil predecir porque es la primera vez, Sí. pero hacemos cálculos. En presidenciales, 70%. Congresuales, un 50%. Yo diría, si va al 40%, yo diría que sería un gran éxito. 40% de 7 millones. Sí. Por tanto, sería una participación masiva, aún así. 2 millones y medio Ahora, yo he sería, visto vamos a ver. tal nivel de entusiasmo en esta campaña que, mira, a lo mejor llega al 50% de las congresuales. No lo descarto. No lo puedo pronosticar porque no tenemos antecedentes, pero es posible. ¿Usted descarta entonces la victoria de la oposición el 17 de mayo del 2020? Pues solo se habla de que si ganan, el que ganó es el presidente. Sí, y la oposición, ¿no hay posibilidad? Si las elecciones fueran hoy, nacionales, PLD 57, PRM 36.
Con cualquiera. Con cualquiera. Cualquiera. Espérese, con cualquiera no. Con el que va a ganar el domingo. Señor presidente, gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión especial del Grupo Telemicro. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias también a todos los dirigentes que estuvieron acompañando al expresidente Leonel Fernández y también precandidato del Partido de la Liberación Dominicana para las primarias simultáneas de este domingo. Agradecemos a los compañeros también de A Diario, Despierta RD, La Opción de la Mañana y por supuesto Matinal, así como también a los distintos medios del Grupo Telemicro que han estado en esta transmisión: Telemicro, Canal 5, Telemicro HD, Telemicro Internacional, Telecentro y Digital 15. Gracias a todos por la sintonía. Hasta aquí esta entrega especial del día de hoy. Feliz resto del día para todos.